Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal. La historia comienza con la guerra entre los israelitas liderados por David y los filisteos. Saúl, rey de Israel, y su hijo Jonatán, murieron en la batalla contra los filisteos. Mefiboset era nieto de Saúl e hijo de Jonatán. En este capítulo, la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llega a Mefiboset cuando aún era un niño. Su amante lo atrapa para huir y, mientras lo hace, Mefiboset cae y queda lisiado de ambos pies. Años más tarde, cuando David es rey de Israel, pregunta si aún queda algún descendiente de Saúl con quien pueda mostrar bondad debido a su amistad con Jonatán. A David se le habla de Mefiboset, que vive en Lodebar, una región desolada. Luego, David ordena que llamen a Mefiboset al palacio. Mefiboset, temeroso por ser descendiente de Saúl, se presenta ante David esperando lo peor. Sin embargo, en lugar de castigo, David muestra gran generosidad hacia Mefiboset. David devuelve la tierra de Saúl a Mefiboset y lo invita a comer continuamente a la mesa del rey, como a uno de sus propios hijos. David demuestra así la fidelidad y el amor de Dios, cumpliendo la promesa hecha a Jonatán de mostrar bondad hacia su descendencia. Esta historia se ve a menudo como un ejemplo de la gracia redentora de Dios, que muestra bondad hacia quienes no la merecen. También ilustra la lealtad y amistad entre David y Jonatán, así como la práctica de la hospitalidad en la cultura de la época. Espero que esta breve narración te ayude a comprender la historia de Mefiboset en la Biblia. Si tienes más dudas o necesitas más información sobre algún aspecto concreto, no dudes en preguntar. La historia comienza con la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en la batalla contra los filisteos. El pánico se apodera de los descendientes de Saúl porque, según las tradiciones de la época, un cambio de régimen a menudo resultaba en la eliminación del linaje anterior para evitar amenazas al nuevo gobierno. La niñera de Mefiboset, temiendo por la vida del niño, huye con él. Durante su fuga, Mefiboset sufre una caída que lo deja lisiado en ambos pies, y desde entonces es conocido como un cojo. Años más tarde, cuando David se establece como rey de Israel, recuerda la amistad que tenía con Jonatán, el hijo de Saúl. David quiere cumplir la promesa que le hizo a Jonatán de ser bondadoso con sus descendientes. Pregunta si todavía hay alguien de la casa de Saúl con quien pueda mostrar esta bondad. A David se le habla de Mefiboset, que ahora vive en Lodebar. Lodebar era una región distante y desolada, y Mefiboset vivía allí en relativa oscuridad. Cuando David lo llama a Jerusalén, Mefiboset, temiendo por su vida, se presenta ante el rey. David tranquiliza a Mefiboset diciéndole que no debe temer, ya que será tratado con amabilidad debido a la amistad que David tenía con Jonatán. David devuelve la tierra de Saúl a Mefiboset y lo invita a comer continuamente en la mesa real. Esto significa que Mefiboset, que era descendiente del antiguo rey, ahora tiene un lugar de honor y favor en el palacio del nuevo rey. Esta historia suele interpretarse como una representación de la gracia de Dios, que muestra misericordia y bondad hacia las personas que no la merecen. La generosidad de David hacia Mefiboset refleja el amor y la lealtad que David tenía por su amigo Jonatán, además de ilustrar principios más amplios de gracia y redención en la narrativa bíblica. Cuando Mefiboset aparece ante David, demuestra humildad y sumisión, refiriéndose a sí mismo como un perro muerto. Este tipo de expresión indica su percepción de indignidad y miedo ante el rey. La respuesta de David es sorprendente. En lugar de castigo o rechazo, David muestra a Mefiboset una gracia increíble. David no solo devuelve la tierra de Saúl a Mefiboset, sino que lo trata como a la realeza.
le concede a Mefiboset un lugar permanente en la mesa real, compartiendo comidas con príncipes y dignatarios. Esto es particularmente significativo considerando la posición social y política de Mefiboset como descendiente de la casa de Saúl, una dinastía anterior. En lugar de ver a Mefiboset como una amenaza, David lo recibe como a un hijo. La historia de Mefiboset es una poderosa ilustración de la gracia redentora de Dios. Mefiboset, cojo y en condición vulnerable, es elegido por David para experimentar la generosidad del rey. Esto hace eco de temas bíblicos más amplios de cómo Dios elige a los débiles y humildes para demostrar su gracia. Además, la historia también destaca la importancia de la lealtad y la alianza. David cumple la promesa que le hizo a Jonatán, incluso después de la muerte de su amigo. Esto resalta la seriedad y la importancia de los pactos en la tradición bíblica. La historia de Mefiboset es una narración de redención, generosidad y gracia, que tiene resonancia teológica y moral en muchas enseñanzas bíblicas. Esta historia sigue siendo fuente de inspiración para muchas personas a lo largo de los siglos, destacando la capacidad transformadora del amor y la gracia.